prosa, pero quiere ahondar un poquito más. Él está siempre interesado por la novela de fantasía, por la novela de aventuras, esa novela que caracteriza al romanticismo, buscando héroes, buscando situaciones de honor, buscando aventuras inimaginables. En el siglo XIX, pues vivían inmersos en el maquinismo. La revolución industrial se había consumado, estaba en su cenit. Las máquinas empezaban a dominarlo todo. Y los románticos huían de eso. Los románticos viajaban con la imaginación y también con el poco dinero que iban recaudando de sus obras. Por tanto, Alejandro Dumas quiere escribir novela histórica. Ahora está tan en boga la novela histórica, bueno, pues en el XIX aún más. Muy interesado en la historia, no olvidemos que a lo largo de toda su epopeya, Alejandro Dumas pues recorre prácticamente la totalidad de los siglos de la Europa occidental. No olvidemos que son más de 150 novelas y otras tantas obras de teatro, artículos, ensayos, pero más de 150 novelas. Hubo momentos en los que Alejandro Dumas fue capaz de escribir, bueno, luego contaremos el dato, a lo mejor es no tanto, pero fue capaz de escribir 6 libros en 6 meses, a novela por mes. Y como os digo, utilizaba el método del folletín, novela por entregas, novela por capítulos. Los parisinos devoraban las obras de Alejandro Dumas, ya muy consolidado, muy confirmado como autor. En 1838 conoce a Auguste Maquet. Auguste Maquet es su negro. Y claro, es que si quería ser prolífico autor, pues no daba abasto. Él era muy trabajador, era entusiasta, trabajaba muchísimas horas, pero no daba abasto para todo lo que quería hacer, todos los proyectos que quería desarrollar. Auguste Maquet era un autor mediocre, era un escritor mediocre, pero era buen historiador. Conocía perfectamente la historia y sabía documentarla. Alejandro Dumas le propone un trato. Trabajemos juntos, unamos fuerzas. Mi ingenio y tu pasión por la historia pueden provocar grandes acontecimientos literarios. Auguste Maquet, que andaba más bien en ruina, pues no le parece mal el asunto y empiezan a trabajar juntos, sí. 1842. Alejandro Dumas tiene 40 años y aparece aquí lo que se puede considerar su primera gran novela, El caballero Armental. Con 40 años, el éxito es rotundo y el dinero empieza a llegar a raudales. Lamentablemente, igual que llega el dinero a la vida de Alejandro Dumas, también se esfuma. Es como si tuviera un agujero en cada palma de la mano. Gasta, dilapida, vive bien. Él ha sido de vida miserable, ha tenido que vivir con pocos francos, su madre casi en la indigencia. Él quiere conseguirlo todo. Quiere disfrutar como las grandes élites de París. Y empieza a gastar. Sus fiestas son muy famosas, sus cenas todavía más. Era muy aficionado a la comida. Era un gran gourmet. Le gustaba incluso elaborar sus propios platos. Auguste Maquet trabaja de forma febril. Confecciona, da cuerpo a los libros, luego llega Alejandro Dumas, le da el toquecito de ingenio, coloca un personaje aquí, un diálogo allá, la firma y a vender. Ya se empiezan a salir títulos. La casualidad siempre fue en ayuda de Alejandro Dumas, por lo menos en esta época. Nos encontramos en Marsella, en uno de los viajes de Alejandro Dumas, Biblioteca Municipal de Marsella. Alejandro, husmeando entre los títulos, encuentra uno, Memorias de D'Artagnan. Lo ha escrito un tal Sandras, un autor desconocido, un libro polvoriento olvidado que nadie usaba, pero él lo lee y encuentra la feliz idea, las Memorias de D'Artagnan. Ahí empezó a gestarse el gran acontecimiento, ahí empezó a crear las primeras ideas, empezó a esbozar las primeras ideas para los 3 mosqueteros. Le comunicó el hallazgo a Auguste Maquet. Auguste empezó a documentar la época, Luis XIII, Luis XIV, Richelieu, Mazarino, en fin, todo estaba dispuesto para la aparición de esta obra magna, Los 3 mosqueteros. ¿Quién no ha soñado con Porthos, Aramis, D'Artagnan, Athos? Los 4 mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Era el gran momento para la épica, el gran momento para la aventura. La novela popular era un hecho. Los 3 mosqueteros, su máximo representante.
Ya os digo que Alejandro Dumas lo aprovechaba todo. Todo le servía, cualquier historia. Recordando un hecho acontecido, pues, algo que había contado un prisionero, un detenido en alguna gendarmería parisina, pues recreó la historia de un conde extraño, un conde sometido a reclusión, a confinamiento durante muchos años. Era el conde de Montecristo, una isla que había conocido el propio Napoleón. En 1845 aparece el conde de Montecristo. Como os podéis figurar, la sensación recorre toda Francia. Todos quieren obras de Alejandro Dumas. Tiene gran público, hay miles de personas que quieren comprar las obras de Alejandro Dumas. Y él, por supuesto, les va a dar satisfacción. Auguste Maquet ya no es suficiente, tiene que contratar más y más. El gabinete de Alejandro Dumas se convierte en un sitio de trabajo, inagotable, donde cada vez hay más colaboradores. 6, 7 colaboradores trabajando en los libros de Alejandro Dumas. Él siempre dando ese toque genial, siempre estaba su firma, siempre estaba su sello, su forma de entender la literatura. Pero lo cierto es que aquellos hombres trabajaron muchísimo durante años. Alejandro tiene una gran fortuna. Todos conocen la esplendidez de Alejandro Dumas. Y como era algo megalómano, pues decide construir un castillo. Me voy a construir a mí mismo un castillo, que se llame el Castillo de Montecristo. El castillo, pues, reunía toda la suerte de lujos que podía ofrecer la época. Diferentes estilos, estilo romántico, por supuesto, estilo gótico, estilo neoclásico, todos los estilos dentro de ese Castillo de Montecristo. Incluso había adornos que representaban la efigie de los grandes autores literarios de la historia, desde el propio Homero hasta él mismo, Alejandro Dumas. Sus iniciales por cualquier rincón del castillo. Al margen de este castillo, ordenó levantar un pabellón al que llamó Castillo de Yves, donde supuestamente iba a trabajar, aunque nunca abandonó su centro de trabajo. Él siempre estaba en esa calle Richelieu, curiosamente se llamaba Richelieu, en el 109 de la Rue Richelieu. Ahí se encontraba siempre Alejandro Dumas, con sus grandes colaboradores. También quiere levantar un teatro, quiere dar sentido a su pasión teatral. Y en 1846 se inicia lo que es una aventura triste. Se levanta el Teatro Histórico, un teatro que va a durar apenas 4 años porque rápidamente va a fracasar, no va a recibir los ingresos que él quería y ese teatro se va a la ruina. En 1850 tiene que cerrar ese teatro. Antes, otra desgracia, en 1848, pues la desunión con Auguste Maquet. Auguste Maquet estaba harto, literalmente harto, de la explotación a la que era sometido. Pone un juicio a Alejandro Dumas. Es la comidilla de la sociedad parisina. No se habla de otra cosa.